En el corazón de los Andes argentinos hay un tesoro de cobre tan, pero tan grande que podría cambiar las reglas del juego para el futuro energético mundial. El tema es que lleva décadas totalmente inactivo. Hoy vamos a analizar por qué este gigante podría, por fin, despertar y, claro, cuáles son los enormes riesgos que lo mantienen en ese sueño profundo. A ver, para entender todo esto, empecemos por una pregunta. Si pensamos en la transición energética, ¿qué se nos viene a la cabeza? Paneles solares, turbinas de viento, autos eléctricos, ¿cierto? Bueno, todos, absolutamente todos, dependen de un metal que es crítico. Así es, el cobre. Cada auto eléctrico, cada molino de viento, cada metro de cable que necesitamos para construir un futuro más verde, está lleno de cobre. Esto no es un detalle menor, es literalmente el motor metálico de la revolución verde. Y esto, por supuesto, está creando una demanda que no habíamos visto nunca antes. Y ojo, cuando digo nunca antes, lo digo en serio. Las proyecciones más serias nos dicen que para el año 2050, el mundo va a necesitar el doble de cobre de lo que consume hoy. No es un pequeño aumento, es una explosión en la demanda. Y eso, claro, nos pone frente a un desafío de suministro gigantesco. Y bueno, es la ley básica de la economía, ¿no? Más demanda que oferta y los precios se van para arriba. Grandes analistas como UBS ya están proyectando que el precio del cobre va a llegar a niveles altísimos muy pronto. Y es este escenario el que hace que los inversionistas empiecen a buscar cobre en lugares que antes quizás ni consideraban. Y es acá donde la historia nos lleva a Argentina, a un proyecto con un nombre que lo dice todo, el Pachón. Y no es un proyecto minero más, es un verdadero gigante dormido, un depósito de cobre de clase mundial, que podría ser una pieza clave para resolver este rompecabezas del suministro global. Para que se hagan una idea, imaginen un lugar súper remoto a más de 3.600 metros de altura en la cordillera de los Andes, en la provincia de San Juan, casi en la frontera con Chile. Bueno, ahí, debajo de esas montañas, está este recurso masivo, esperando por décadas el momento justo para ver la luz. Pero claro, despertar a un gigante de este calibre no es nada barato. La inversión de capital que se necesita, lo que se conoce como CAPEX, es monumental. Estamos hablando de más de $5.000 millones. Para ponerlo en contexto, sería una de las inversiones privadas más grandes en la historia de Argentina. Pero del otro lado de la balanza, la recompensa potencial es igual de masiva. Se calcula que el proyecto podría crear más de 40.000 puestos de trabajo, entre directos e indirectos. Un impacto que podría, literalmente, transformar la economía de toda una región. Y la escala es impresionante, de verdad. Lo opera un gigante global como Glencore. Podría producir unas 280.000 toneladas de cobre por año, durante casi 30 años. Con esos números, el Pachón juega, sin duda, en la primera división de los proyectos de cobre a nivel mundial. Ok, entonces la pregunta del millón es, si este proyecto es tan grande y lleva tanto tiempo ahí, ¿por qué justo ahora parece que podría ser una realidad? Bueno, la respuesta es que se alinearon los planetas. Hay una serie de factores que han creado una ventana de oportunidad única. Se trata de una especie de tormenta perfecta para la inversión. Por un lado, los precios del cobre por las nubes, que ya vimos. Por otro, un cambio radical en las políticas económicas de Argentina. Y el tercero, un nuevo marco legal pensado, justamente, para atraer inversiones de este tamaño. El cambio es drástico. Miren, Argentina viene de una inflación anual de más del 200% a una proyección por debajo del 40%. Si a esto le sumamos que se están flexibilizando los controles de cambio, el resultado para un inversor de afuera es un panorama mucho más estable y predecible. Pero la verdadera joya de la corona de todo esto es el RIGI. ¿Qué es? Básicamente, es una ley que le dice a los grandes capitales, miren, si traen su dinero acá, les garantizamos que las reglas fiscales y cambiarias van a ser las mismas por 30 años. Esto ataca de frente al mayor miedo histórico de invertir en Argentina, que te cambian las reglas a mitad de camino. Pero, y siempre hay un pero, ¿no? Por supuesto que no es tan simple. El camino para despertar a este gigante está lleno de obstáculos enormes, de desafíos que podrían, de hecho, mantenerlo dormido para siempre.
Hay una frase que lo resume todo a la perfección. Es una apuesta de alto riesgo y alta recompensa. La parte de la recompensa ya la vimos. Es gigante. Ahora vamos a meternos de lleno en los riesgos, que también lo son. El principal obstáculo, el nudo del problema, es un conflicto socioambiental muy complejo que viene de hace años. Hay organizaciones no gubernamentales que sostienen que el proyecto, en su diseño original, podría afectar a cientos de glaciares de escombros, que están protegidos por una ley nacional. La empresa, por su lado, dice que está preparando una nueva y robusta evaluación de impacto ambiental para presentarle al gobierno. Y en medio de este debate ambiental, lo que está en juego es inmenso. Más allá de los miles de millones de dólares, estamos hablando de 3.000 empleos directos, estables y de largo plazo, solo en la fase de operación de la mina. O sea que al final del día todo se reduce a esto. Todo el proyecto, toda la inversión, todos los empleos dependen de un solo permiso que está pendiente, la declaración de impacto ambiental. Y para conseguir ese permiso, sí o sí, hay que resolver el conflicto de los glaciares. Bien, ahora sí. Juntemos todas las piezas del rompecabezas. Vamos a tener una perspectiva final y bien equilibrada sobre el futuro de este proyecto tan masivo. A ver, hagamos un balance. Por el lado de las fortalezas, no hay discusión. Un recurso geológico espectacular y un operador de primera como Glencore. Pero las debilidades pesan. La inversión es altísima y todavía no hay reservas probadas económicamente. Las oportunidades son claras. El mercado del cobre y este nuevo clima proinversión. Pero las amenazas son las mismas que han mantenido al gigante dormido por años, el conflicto ambiental y la histórica volatilidad de Argentina. Por eso la metáfora del gigante dormido le queda como anillo al dedo. Que despierte o no depende casi por completo de que este nuevo paradigma económico y regulatorio en Argentina demuestre ser confiable y, sobre todo, sostenible en el tiempo. Entonces, ¿cuál es la hoja de ruta? ¿Qué tiene que pasar para que esto se haga realidad? Son básicamente 3 pasos críticos. Primero, demostrar que el mineral se puede sacar de forma rentable. Segundo, y quizás lo más difícil, solucionar el conflicto ambiental para conseguir el permiso. Y tercero, que el clima favorable de Argentina se mantenga en el largo plazo. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos a la gran pregunta, la que lo resume todo. Este proyecto está en una encrucijada fascinante, entre la necesidad global de metales para la transición energética y los complejos desafíos locales. La respuesta no solo va a definir el futuro de una mina, sino también qué papel va a jugar Argentina en la economía verde del siglo XXI.